¿Cómo están todos? Buenas noches o buenas tardes, no sé. Buenas noches. Soy Frank de Buenas noches, ministro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Pasa un poquito. Ya. Faltan varios, ¿no? ¿O no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y faltaban algunos. Oramos al Señor para comenzar entonces. Padre, gracias por su amor, por su cuidado, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos disfrutar este día, Señor, hasta este momento, poder disfrutar de su amor, de su favor sobre nosotros, Señor, de permitirnos realizar todas las cosas. Gracias por tenernos con salud, con vida, Señor, por ser nuestra provisión, nuestro abrigo, nuestro cuidado, por ser todo para nosotros, Señor. Acompáñenos en esta clase, Señor, sea usted manifestándose en cada hogar que está conectado, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que usted pueda renovar sus fuerzas si han llegado cansados de los trabajos, animarlos, Señor, si han estado con alguna circunstancia difícil. Señor, abrazar a aquellos que han estado, Señor, viviendo procesos, circunstancias. Señor, que podamos saber que usted es real, que nunca deja de estar con nosotros, Señor. Gracias por amarnos, Señor, tal cual somos, sin mirarnos, sin condicionarnos. Señor, gracias por darnos siempre una oportunidad, por vernos como hijos. Señor, y que nosotros podamos vivir conforme a su propósito, a su voluntad, que cada día nos podamos parecer más a Cristo. Padre, gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermana Evelyn Soto, un resumen de la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? Estaba buscando mi apunte, ministro, que no, la verdad es que estaba afanada en el capítulo 26 y no lo recuerdo exactamente, no lo vi. No hay problema, no se preocupe. Hermana Iris, resumen de la clase anterior. ¿Yo? Oh, ¿Y que usted? siempre hay otra Ibis. Ya, aquí tengo como una cosita. Ya anoté. Habló de las cartas paulinas, que eran como cristológicas, Colosense, Filipense,
Habló de la diferencia entre como Cristo y lo que era Jesús, como Jesús había como consumado el tema de la salvación, algo así, y después como Cristo lo había, ay, que siempre se me olvida esa palabra, dijo una palabra en específico que no. Después habló acerca de dos posturas, creo que era dos posturas, algo así. Ya, bien, hermana Iris, hay que profundizar mejor el resumen de la clase, que hay que acordarse de eso. Es que, Ya. consumada la obra y Cristo ejecutó la obra Ya. redentora. Ahí está. Ya, bien, hermana Iris. Hermano Pedro, que puso cara de duda. ¿De qué se habló en la clase pasada? Hermano Pedro Godoy. Estaba viendo mi apunte, que está buscando el cuaderno de mi apunte. Ah, o sea, recién Porque- están viendo los apuntes. ¡Qué caramba! Sí, no, porque he tomado apunte, pero es que No. como fue, estamos bien en el capítulo 26, porque estamos viendo aproximadamente para entrar en el capítulo 26 de lo que era Cristo y Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto estaba buscando los apuntes porque tengo una mezcolanza en mi mente del capítulo 26 de lo que habíamos pasado anteriormente. Tengo una duda y que casi fue eso, pero comúnmente hablamos bastante de eso de Jesús y de Cristo, que también nos dejó ahí que el capítulo 26 nos iba a profundizar más con respecto al Jesús como hombre, 100% hombre, y Cristo como 100% Dios. ¿Ya? Ahí. Todavía no hay como un resumen medio armado de la clase. Faltan algunos Sí, detalles. más Hermana podríamos decir. Damari, resumen de la clase. Hola, buenas noches, ministro. Sí, bueno, igual había repasado, dice, o sea, estuvimos conversando sobre Jesús y Cristo, que no es lo mismo, porque Jesús está limitado por ser, o sea, por venir como hombre, y Cristo porque es eterno. Vimos los dos, la cristología desde arriba y la cristología desde abajo. La desde abajo, bueno, que es más humano, es más racional, por los personajes de como los ven en los libros históricos, o sea, como los ven en los libros, no sé, Mateo, Lucas, todos ellos. Y la cristología desde arriba es la estrategia y orientación de la iglesia primitiva, las características, son 4 características. ¿Qué más? Eso, ministro. Un resumen muy cortito. No, está bien. ¿Ya? Ustedes, mis amados, son estudiantes de teología. Tienen que aprenderse las definiciones. Nadie me dijo qué es cristología. Eso fue lo primero que partimos definiendo en la clase. ¿Sí? Esos son conceptos que usted tiene que manejar, se los tiene que aprender. ¿Ya? Porque así está, todo lo que mencionaron son cosas que vimos en la clase y están bien. ¿Sí? Pero lo importante es que se sepa la definición, porque si no, imagínese, yo le pregunto de teología 1, quizás ¿qué me va a decir? Prefiero no preguntar. No me vaya a salir con que no se acuerda de lo que es gobierno, predestinación. Me ponen cara así como de... Ponen como cara de que ¿por qué esto es tan difícil? Si yo le preguntara a alguien que me definiera qué es la preordenación, tiene que repasarlo, ¿ya? Si no, no tiene sentido que estudiemos cristología si todas las cosas se olvidaron. Porque ¿cuál era el fin de la voluntad de Dios? Llegar a ser como quién?
Como Y si no, Cristo. y si no conocemos la preordenación, entonces, ¿qué sentido tiene que lleguemos a ser como Cristo? Y si usted se olvidó de lo que es el gobierno de Dios, ¿cómo va a llegar a ser como Cristo? Y si usted se olvida de lo que es la providencia, ¿cómo va a llegar a ser como Cristo? ¿Cómo la va a apreciar? ¿Cómo la va a disfrutar? ¿Cómo la va a vivir? ¿Ya? O sea, aquí estos no son conceptos que uno los ve y se guardan ahí en el cuaderno. Estas cosas es materia aprendida. Y esto se va acumulando para el desarrollo, porque estos no son conceptos, esto no es doctrina. ¿Ya? Cuando nosotros aprendemos doctrina, uno toma un librito chiquitito y se aprende de memoria lo que es la salvación, lo que es la justificación, regeneración. Esto es teología. Entonces hay conceptos que uno tiene que ir almacenando, ¿cierto? Ir conociendo para después poder hacer la reflexión. Porque si no, siempre vamos a estar en la rotonda del es que yo pienso, yo me imaginé, yo sentí, es lo que yo pasó por ahí y pensé que era. No, pues esto es teología. ¿Ya? Esto es una parte teórica, pero también es espiritual y racional por lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, como un consejo, ¿cierto? Todo eso que está estudiando tiene que aprendérselo bien. ¿Ya? Entonces, si leyó el capítulo 26, no puede ser que la próxima semana se lo olvide. Tiene que aprenderlo. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a comenzar con la clase 2, ¿cierto? Con los contenidos. ¿Ya? Por ahí mencionaron varias cosas importantes. ¿Sí? ¿Cierto? Que estaban estas dos posturas de lo que es la teología, ¿cierto? La perspectiva desde arriba, que era el enfoque, ¿cierto? Bajo el querigma de la iglesia primitiva, o esta teología, ¿cierto? Desde abajo, que es un poco más racional, más biográfica. Vimos también la semana pasada el concepto del Jesús histórico, ¿cierto? La diferencia con Cristo, ¿cierto? Que uno era quien consumaba, ¿cierto? Y el otro obraba el plan de salvación. Hablamos de Jesús que era 100%. Vamos a enfocarnos hoy día un poco más, ¿cierto? Vamos a abrir la beta un poco ahí para conocer lo que es el Jesús histórico. ¿Ya? Cuando hablamos de Jesús histórico, vamos a estar hablando del estudio que se hace, ¿cierto? Del personaje, del hombre, del hijo del carpintero. ¿Ya? Ese que tenía gallito en las manos, que hacía mesas, que hacía sillas, que hacía puertas, ¿ya? Que hacía ese tipo de cosas, que de alguna forma a veces nosotros nos olvidamos. ¿Ya? Que siempre, como nosotros somos tan espirituales, tan angelicales así, tenemos toda nuestra ala y nos vamos siempre para el cielo, nos olvidamos que Él fue como nosotros. ¿Cierto? Entonces, este estudio de este Jesús histórico, que capta la atención de los hombres para poder comprender un poco su naturaleza, ¿ya? Se basa en 3 procesos investigativos. ¿Ya? Gente estudiosa del siglo XVIII, ¿ya? Empieza a indagar acerca de este Jesús histórico, porque la iglesia siempre habla de Jesús, del Cristo, pero no había mayores detalles. ¿Ya? Entonces, hay 3 líneas de investigación que tratan de abordar, ¿cierto? Y de conocer un poco más del Jesús histórico. ¿Cuál es el problema con la investigación de este Jesús histórico? Primero, es que tiene un sesgo teológico, porque es muy racional. Está abordada, ¿cierto?, desde la perspectiva de la época moderna, desde la crítica literaria. Entonces, es tan racional, ¿cierto?, que lo ven solamente desde el aspecto humano. Entonces, tiene un sesgo teológico porque no se ve su divinidad, no se ve, ¿cierto?, su lado como Dios, ¿cierto?, y todas las cosas milagrosas o divinas que pudo hacer. En esta época, cuando se hacen los estudios, entonces, no hubo un método, ¿cierto? No hubo un método ordenado de desarrollo de este estudio, ¿cierto? No tuvieron ninguna clase ellos de investigación y comunicación. Entonces, no supieron cómo hacer un ensayo, no supieron cómo hacer, ¿cierto? Un informe. Entonces, todo lo que estudiaron, ¿cierto? Fue de forma desordenada. Entonces, faltó, ¿cierto?, estudio metodológico por distintas razones, porque había falta de material, ¿cierto? No se podía hacer investigación de campo, no existía tecnología,
¿cierto? No existían todos los recursos que hoy día nosotros tenemos. Las personas que estaban haciendo el estudio no tenían todo el conocimiento. Entonces, faltó metodología en el desarrollo de este estudio. Y por otra parte también, ¿cierto? Había escasez de fuentes. Porque estamos todavía en un periodo donde la iglesia, ¿cierto?, tiene muy pocos recursos. La iglesia todavía viene arrastrando, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la reforma. Existe la iglesia histórica, ¿cierto? Llamemos calvinista, luterana, los metodistas, anabautistas, ¿ya? Y todo lo que estaba en Europa, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, más allá están también incluso los anglicanos, que usted después ya lo va a estudiar con mayor detalle en el tercer año. Entonces, habían pocas fuentes para poder estudiar, ¿cierto? Porque usted recuerde que hasta el momento de la reforma, todo lo que era información, libros, biblioteca, conocimiento, lo administraba la iglesia. Y eso era como una información oculta, no todos tenían acceso a esa información. Entonces era la iglesia católica, de hecho, tenía las mejores bibliotecas, los mejores documentos, tenían todo eso, ¿ya? Y la iglesia reformada, por así decirlo, a lo más que logra llegar es a la universidad, ¿ya? Recuerde que, o si alguien no lo sabe, las universidades nacen con el fin, ¿cierto?, de llevar la teología al común de la gente, ¿ya? Las universidades, cuando nacen en Europa, ¿cierto?, la primera cátedra que dan, o la primera carrera, por así decirlo, que se da, es teología. Y parte fundamental de todas las disciplinas que se estudian, que no eran carreras, ¿cierto?, como hoy día, que usted dice, no, yo voy a estudiar medicina, o voy a estudiar abogado, no, sino que todo lo que se impartía siempre tenía, ¿cierto?, como modo principal la teología. O sea, eran abogados teólogos, eran ingenieros teólogos, eran profesores teólogos, ¿ya? Porque eso era todo lo que se estudiaba, ya hasta ahí tenían acceso, ¿ya? Entonces, habían escasez de fuentes, porque las universidades también, al no ser parte de la iglesia, no tenían todos los documentos, ¿ya? Entonces, este estudio del Jesús histórico fue muy limitado, tuvo muchas complicaciones. Y todo lo que conocemos hasta el día de hoy, si usted busca un libro del estudio del Jesús histórico, que hay muchos, ¿ya? Usted se va a dar cuenta que todos los teólogos que hablan de ellos, ¿cierto? Primero usted se va a dar cuenta que son teólogos liberales, se va a dar cuenta o que son del área, si no son liberales, protestantes liberales, se va a dar cuenta que son católicos, ¿ya? Se va a dar cuenta que siempre hablan como de lo mismo y llegan a los mismos puntos porque faltaba material y no estaba todo lo necesario para poder estudiar. Ahora, para nosotros, ¿cierto?, ¿cómo este Jesús histórico nosotros lo podemos respaldar? Porque hay personas que, a pesar, ¿cierto?, de lo que hablamos la semana pasada, de que Jesús, ¿cierto?, es un personaje histórico, divide la historia en antes y después de Cristo, ¿cierto?, es parte de la historia universal, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que revisar es qué cosas hacen, ¿cierto?, que la historia valide que Jesús fue un personaje real. Porque Jesús fue real. O sea, no podemos tan solo decir, no, yo creo en Jesús por la fe. No, pues si Jesús también caminó, estuvo ahí con nosotros, fue un personaje real, ¿ya? Nosotros tenemos que siempre tener esa mirada, mis amados, de que todo lo que está en la Biblia fue un hecho real, ¿ya? Fue un hecho cierto, un hecho, ¿cierto?, que existió, salvo en algunos casos, ¿cierto?, como lo que nosotros vimos el año pasado cuando estudiamos el libro de Job, que es un libro instrumental, ¿cierto?, donde hay un personaje, pero en lo general la Biblia lo que cuenta son acontecimientos históricos reales. Entonces no podemos pensar que Jesús solamente fue un personaje, ¿cierto?, que ahí nosotros lo tenemos por la fe, porque si no, nosotros mismos no damos soporte, ¿cierto?, a lo que nosotros necesitamos creer, porque esto fue real, ¿sí? Y si no, estaríamos pensando lo mismo que la gente que dice, ¿cierto?, que todo lo que está en la Biblia es ficticio. Y no es así, ¿no? Este Jesús histórico que aparece ahí en la palabra, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿ya?, está dado y respaldado por antecedentes historiológicos, ¿ya?, de los eruditos,
gente que estudia, ¿cierto?, la historia universal, los acontecimientos, y respaldado, ¿cierto?, por esta misma historia, porque muchos, ¿cierto?, estudiosos lo han visto, ¿ya? Fíjese en este detalle. El bautismo de Jesús, el bautismo de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Póngame atención acá, me está escribiendo todo lo que está ahí. Quiero que me ponga atención un poquito. Por ejemplo, el bautismo de Jesús, en el pasaje ese desierto donde se encuentra Jesús con Juan el Bautista en el Jordán, ¿cierto? Y ahí Juan el Bautista se complica y dice que no lo puede bautizar, y el Señor Jesús le dice, no, hay que hacer esto porque es lo justo. ¿Conoce ese pasaje? ¿Sí? ¿Cierto? Y el Señor Jesús es bautizado, ¿ya? ¿Cierto? Y nosotros vemos ahí que los cielos se abren y hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Ya? Ese evento del bautismo, por ejemplo, se considera un evento histórico real y está documentado. Porque en la historia universal hay relatos de bautismos masivos. Y ese relato del bautismo del Señor Jesús está en los libros de historia más antiguos. Fue real. Entonces, el bautismo de Jesús es aceptado como un hecho histórico real. No fue algo ficticio. No es un relato bíblico nomás. No es algo que nosotros digamos, sí, por la fe el Señor Jesús se bautizó. Porque a veces ese es nuestro rollo. Nosotros no logramos ver que esas cosas son reales. ¿Ya? Y no estamos convencidos de eso. Y dado eso, muchas veces, ¿cierto?, nosotros le damos un sentido místico a las cosas, que también está equivocado. Entonces, por un lado, el bautismo, ¿cierto?, del Señor Jesús es aceptado como un hecho histórico, y su crucifixión también. ¿Ya? La crucifixión, el método de crucifixión, como lo practicaban los romanos, era algo que era conocido en el mundo romano, en la época del Imperio Romano, por ahí por el año 14 a.C., cuando empieza a extenderse el Imperio Romano, ¿cierto?, y gana y conquista los terrenos que le pertenecían a Cleopatra y a Ptolomeo, ¿cierto?, que eran los que estaban ahí en esa zona de Egipto, y se extienden y empiezan a conquistar los terrenos los romanos, ¿cierto?, ejecutan muchas crucifixiones. De hecho, es conocido por la historia, que cuando alguien llegaba a un lugar, a una ciudad que había sido conquistada por los romanos, ¿cierto?, antes de entrar a la ciudad había por lo menos 3 kilómetros o más, ¿cierto?, de cuerpos crucificados alrededor de la vía de acceso, para que todos aquellos que entraran supieran que había sido un terreno, ¿cierto?, un lugar conquistado por los romanos. Entonces, imagínense, por ejemplo, en el caso mío, yo aquí en Buin, ¿cierto?, y tomo camino a Santiago. Imagínense, paso el puente Buin y empiezo a encontrarme ahí con puras cruces, cuerpos crucificados. Ah, ya sé que están los romanos acá. Ya sé que ese terreno lo ganaron. Entonces, la crucifixión es un evento, ¿cierto?, real. No es que Jesús haya sido el único crucificado. Muchos fueron crucificados. Y la crucifixión del Señor Jesús, ¿cierto?, fue un hecho aceptado como histórico, real. ¿Ya? Fue un hecho real. El Señor Jesús murió realmente en la cruz. ¿Ya? Son eventos ciertos. Sin embargo, ¿cierto?, no existen evidencias arqueológicas exactas. ¿Ya? Nadie puede decir, esta fue la cruz donde el Señor fue crucificado. Nadie puede decir, ¿cierto?, aquí en este lugar se paró el Señor Jesús para ser bautizado. No existe eso. No hay investigación de campo, no se puede hacer. ¿Ya? Solamente tenemos documentos, ¿cierto?, documentales bíblicos o cosas que se han preservado por el tiempo y evidencias extrabíblicas. ¿Ya? En el caso de las documentaciones bíblicas, tenemos, ¿cierto?, los libros que escribió el judío Flavio Josefo, que era un historiador judío, y él recopila historia, incluso desde el periodo, ¿cierto?, al final del tiempo de los griegos, antes de que lleguen los romanos, y de ahí que existen, ¿cierto?, relatos históricos de Flavio Josefo, que fue reconocido y es un historiador, ¿ya? No es un personaje bíblico, no es alguien conocido. Flavio Josefo usted lo puede encontrar en cualquier librería. Usted busca el libro Antigüedades Judías,
Flavio Josefo, es un libro de historia. Y él narra, ¿cierto? Dejó documentado mucho de lo que existió en la historia judía pasada, ¿ya? Incluso hasta la época del libro de los Hechos, más o menos, escribe Flavio Josefo, si es que no un poquito más. Y también hay otro personaje, ¿ya? Un poquito más griego, que también escribe, se llama Tácito, ¿ya? Y por medio de esos dos personajes, ¿cierto? Que fueron historiadores, entonces nosotros podemos dar cuenta que lo que está en la Biblia narrado, los pasajes, ¿cierto? Como sucesos de la crucifixión, como lo describen los distintos ángulos cada evangelista, también hubo un historiador universal que lo dejó registrado. ¿Ya? En cuanto a las fechas, lo que nosotros tenemos que mirar es que todas las cronologías son siempre aproximadas. Cronografías ni cronogramas exactos, porque en el mundo romano, ¿cierto? Los emperadores modificaban los calendarios, ¿cierto? Por otro lado, desde el mundo judío existían distintos tipos de calendarios. Existían calendarios civiles, religiosos, políticos, y aparte de eso eran calendarios lunares, no eran calendarios solares como los de nosotros. Entonces, la forma de mirar, ¿cierto? Y de analizar los tiempos es distinto. Nosotros podemos hacer aproximaciones, ¿cierto? En base a personajes universales que aparecen también en los libros de los evangelios. Y por medio de eso nosotros podemos hacer cierta correlación, ¿ya? ¿Qué podemos saber entonces de este Señor Jesús? Que fue un judío, ¿ya? No es ni israelita, no es hebreo, es judío, porque ellos fueron los que volvieron del exilio, los judíos, ¿sí? De la zona de Galilea, del norte, ¿ya? Tenía como oficio carpintero, pues se presume que su papá lo era, José, ¿ya? Y que nació, fíjese, entre los años 7 al 2 antes de Cristo, y que murió entre el 30 y el 36. ¿Ya? Y yo sé que algunos están pensando ahí, se están volviendo locos porque dicen, no, si el Señor Jesús nació en el año 0, tenía 33 cuando murió. Ya, todo eso son cosas que nos han sido enseñadas, ¿cierto? Doctrinalmente. Pero la historia nos muestra esto, ¿ya? ¿Dónde está el asunto detrás de todo esto? Es que si Jesús tenía 32, tenía 33, tenía 35, es un tema subjetivo. Lo importante que usted y yo tenemos que ver es que Él murió en la cruz, ¿ya? Y si nació en el año 0, nació en el año -2, en el 1, en el 5 antes de Cristo, también. Lo importante es que fue manifestado en la tierra, ¿cierto? De forma divina. Pero esto a nosotros nos tiene que abrir, ¿cierto? La mente, porque nosotros no podemos ser tan dogmáticos, porque muchas veces incluso nosotros terminamos peleando y discutiendo por estas cosas, y tratamos de defender cosas que la gente que estudia las sabe, ¿ya? Porque créame que hay gente que estudia esto más que usted y yo. Y cuando nosotros vamos a decirle, no, si Jesús tenía 33, nos quedan mirando y seguimos diciendo, se creen evangélicos y pelean con estos dogmas y no conocen nada de eso, del que dicen ser su Señor, ¿ya? Y a veces peleamos por cosas que no tienen ningún trasfondo, ¿ya? Jesús, ¿cierto? Vivió solamente en Galilea y se estableció también en Judea, ¿ya? Nunca viajó ni estudió fuera de esa región, ¿ya? El Señor Jesús, para que usted lo sepa ahí, habló arameo, ¿ya? El arameo era la lengua, ¿cierto?, que se hablaba en ese tiempo, que era una fusión, ¿cierto?, entre el hebreo y el asirio. Se cree que también pudo haber hablado hebreo,
y algunos incluso se atreven a decir que hablaba hasta griego. Puede haber sido. No hay evidencias de eso. ¿Ya? Y aquí viene el aspecto, ¿ya?, más importante de esto, ¿ya? Las reivindicaciones que nosotros tenemos con respecto a la gente, ¿ya?, a la forma, ¿ya? Porque muchas veces nosotros cuando hablamos del Señor Jesús, ¿cierto?, en cuanto a su etnia, su cara, ¿cierto?, su forma, imagínense que de repente hay gente que me dice, ay, usted tiene la barba y se ve como Jesús, ¿ya? Pero esos son patrones que hemos adquirido, ¿cierto? O a lo mejor está el Maximiliano, al que también le puede decir, uy, tiene barbita, si tuviera el pelo largo parecería Jesús, ¿ya? Y todo lo que nosotros conocemos en cuanto al rostro de Jesús son cosas subjetivas, ¿ya? Lo que usted y yo conocemos de Jesús muchas veces ha estado influenciado por lo que hemos visto en la televisión, en alguna serie, ¿ya?, en alguna película, ¿ya?, más que en un análisis científico, ¿ya?, o en un análisis de etnias, o en un análisis, ¿cierto?, cultural. Porque si usted ve a Jesús, en la mayoría de las películas, no en todas, pero en la mayoría, ¿cierto?, es como que Jesús parece de oficina, ¿sí?, blanquito, delgadito, ¿cierto?, tiene las manos perfectas, pero si era un carpintero, ¿cómo? O sea, lo más probable es que haya tenido callos en las manos, porque hay que tomar herramientas. Y las herramientas que ahí tenían en ese tiempo no es como las que uno encuentra en el Sodimac ni en el Easy. Eran herramientas rústicas. Los clavos no son como los clavos de ahora. Los martillos no eran como los de ahora. Las sierras o las herramientas que existían eran muy diferentes. Entonces, imagínese a alguien que trabaja haciendo, ¿cierto?, estructuras de madera. Tenía que tener cierta fuerza. Entonces, probablemente, ¿cierto?, no era así como ese Jesús que uno ve que está así como... No, era un Jesús que tenía, ¿cierto?, la capacidad de tomar madera y todo eso. Que tenía la capacidad. De hecho, usted tiene que pensar lo siguiente. Salvo, ¿cierto?, por la cantidad de lesiones que él sufrió al momento de ser crucificado y la intensidad que él tuvo de heridas, en parte, ¿cierto?, su capacidad física se le permitió soportar todo eso y aún así sobrellevar la cruz. Fue una persona sin fuerza, que no tenía actividad, era imposible que tomara una cruz. No podía cargar nada, si tenía que tener su ñeque, si era carpintero. Entonces muchas veces tenemos una imagen tan distorsionada, ¿cierto?, y lo vemos así, ¿cierto? Esos son los Jesús que nosotros conocemos. Así como, casi como de la cruz católica, ¿sí? ¿Cierto? Así como que está muy débil. Pero la verdad es que no es tan así el Señor Jesús, ¿ya? O por lo menos todos los análisis que se han hecho hasta ahora, ¿cierto?, muestran que era muy diferente. Ahora, no tengo rollo si alguien lo quiere ver así, ¿ya? Y si alguno piensa que a eso se refiere la Escritura cuando habla de su belleza, pero la verdad es que el Señor Jesús probablemente tenía un aspecto muy distinto, ¿ya? Algunos análisis que se han hecho, ¿ya?, en base a restos de otras, ¿cierto?, personas que se han encontrado que se cree que eran de esa época o que se ha determinado que son de esa época, nos muestran, ¿cierto?, que lo más probable es que el rostro del Señor Jesús hubiese sido algo parecido a eso. Yo sé que, no es lo que usted esperaba ver. Bueno, de hecho, yo creo que, ministro, no sé si han sido personas que se han dedicado al estudio de la palabra. El primero que muestra aquí en la imagen tiene bastante parecido con esta serie que ha representado, de verdad que bastante bíblica,
la vida de Jesús, que es de Chosen, Sí, puede ser, ¿te parece? pero es tele. Y todas esas cosas están hechas para tocar aquí. Entonces, por mucho que digan que estudios, que son bíblicas, siempre tienen algo que toca ahí la fibra. ¿Ya? Entonces, de hecho, hay algunos que han visto lo elegido 25 veces, pero no leen la Biblia. Entonces, le creen más a lo que dice la serie. Pues lo mismo que pasó cuando daban Moisés en la televisión. Pensaron que viendo la teleserie se iban a aprender el libro de Éxodo. ¿Ya? Entonces, fíjese que son distintas formas de mirar. ¿Ya? Inclusive, podría haber tenido la tez mucho más oscura. Estamos hablando de una zona que es casi desértica. ¿Sí? Entonces, hay que sacarse esos estereotipos que tenemos de Jesús. ¿Ya? De un Jesús frágil, de un Jesús, ¿cierto?, que no tiene fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiarle un poco la mirada a eso. ¿Ya? Mire, con respecto al concepto del Jesús histórico, ¿ya? Entonces, el bautismo de Jesús, ¿cierto?, este que estábamos hablando, que es realizado por Juan el Bautista, se puede datar, ¿cierto?, aproximadamente, por lo que está en los libros de Flavio Josefo, en el libro Antigüedades Judías, en el capítulo 18, ¿cierto?, que lo más probable es que haya sido en una fecha entre los años 28 y 35 después de Cristo. Entre esos años calendarios, lo más probable es que haya sido o se haya realizado el bautismo de Jesús. Con respecto al tema de la crucifixión, ¿cierto?, de Jesús, lo que nosotros podemos determinar por temas de la historia universal es que se realizó antes del año 36. O sea, no puede haber sido más tardío que eso, ¿ya? Sobre la base de las fechas, ¿cierto?, que la historia romana nos muestra, por ejemplo, de lo que duró en la prefectura de Poncio Pilato. Poncio Pilato, ¿cierto?, estuvo en ese lugar, asentado en Palestina hasta el año 36. En el año 36 fue removido y fue llevado de nuevo a Roma. Entonces, no puede haber sido más tarde que el año 36. ¿Ya? Y quien fue puesto, ¿cierto?, ahí también, en la tierra de Palestina, en el año 26 aproximadamente. Entonces, entre esos 10 años, entre el 26 y el 36, en alguna de esas épocas, de esos años calendarios, entonces fue la fecha en la que se realizó la crucifixión. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que ir eliminando, ¿cierto?, de ese tema así como tan radical. ¿Por qué? Antes de que después sigamos avanzando con la materia. ¿Por qué es importante que nosotros, ¿cierto?, apreciemos estas cosas y le demos un sentido y un valor? O podamos darnos cuenta de estas cosas. Porque el hecho de conocerlas hace que usted y yo también, ¿cierto?, le quitemos cierto valor a algunas cosas que no lo tienen. ¿Ya? A veces se le da cierto simbolismo a los números que no lo tienen. ¿Ya? Le damos ciertas interpretaciones a cosas y eventos que no lo tienen. ¿Ya? Y como le digo, incluso a veces para discutir acerca de nuestra fe peleamos porque decimos, no, si fue en el año 33, y en el 33, y en el 33, y Jesús tenía 33, y yo cuando tenga 33 voy a hacer esto, y en el año 33 representa esto. Y no sabemos si fue en el año 33. No sabemos si el Señor Jesús exactamente tenía 33 años. ¿Ya? Entonces esto nos tiene que abrir un poco la mente de eso, en el sentido de ver, ¿cierto?, que ese número en sí mismo no representa nada, sino que más bien, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos que ver es que sí fue un hecho cierto, que el Señor Jesús vino a la tierra, ¿cierto?, y estando a lo mejor entre esas edades, él murió. Y lo importante es que Él murió por pagar nuestros pecados. No puede ser más importante que fue a los 33.
Porque si yo le preguntara, ¿y qué si el Señor Jesús murió a los 34? ¿No borró sus pecados? ¿Y qué tal si el Señor murió a los 29? ¿No borró sus pecados? ¿Y qué tal si el Señor no murió un día viernes y no resucitó un domingo? ¿No nos salvó? ¿Qué tal si murió un día miércoles y resucitó un viernes? ¡Ay, que entonces qué! ¡Ah! No hay Semana Santa. Se da cuenta que a veces estamos enfrascados en cosas tan dogmáticas, ¿cierto? Y que nos distorsionan realmente de lo principal, de lo que es la obra. ¿Ya? Entonces, tenemos que... Esta parte del Jesús histórico, si bien es cierto, a lo mejor puede ser un poco compleja o enredada de entender, hacia donde nos tiene que llevar a darnos cuenta que lo principal en mirar en el personaje de Jesús es su obra, no esos detalles. ¿Ya? Entonces, cuando analizamos los textos bíblicos, cuando vemos todo lo que él hizo, entonces tenemos que mirar todos esos detalles y todas esas cosas. Por ejemplo, ahora que usted tiene esta imagen un poco distinta de quién es Jesús, ¿cierto? Que es un poquito más tosco, ¿cierto? No es tan de Hollywood. ¿Cierto? Tiene ese Jesús que usted lo ve que se ensucia las manos. Ahora tiene un Jesús, ¿cierto? Que se le ensució la túnica, que tiene callito, que sabe ocupar el destornillador, que sabe ocupar el martillo, que si a lo mejor hubiese ido a nuestra casa, no hubiese podido arreglar la ampolleta, un enchufe. Que incluso a lo mejor se podría haber cruzado con Pedro y a lo mejor hasta le podría haber arreglado el barco, porque era de madera. Déjenme buscar este pasaje. Porque mire, por ejemplo, veamos este pasaje, solamente para que usted se haga una imagen de lo distinto que puede ser, porque a veces nos pasa eso, y todo eso rompe con muchos rollos, ¿ya? Inclusive de nuestra relación hoy día en la iglesia. ¿Ya? Mire lo que dice Marcos 1:40, se lo voy a leer, solamente cierre sus ojos ahí y imagínese el pasaje. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Entonces, imagínese que Jesús le está tocando a usted, ¿cierto? Usted se imagina una mano blanquita, así, ¿cierto? Suavecita, que le va a hacer así, nanay. Imagínese una mano áspera, ¿cierto? Que le está tocando, pero que le está tocando como persona. Si él también fue hombre. Es más, lo vamos a ver en las próximas clases, pero cuando nosotros nos encontremos con Jesús va a tener las cicatrices, va a tener las llagas. Entonces nos vamos a encontrar con un Jesús que va a tener, ¿cierto?, heridas. Entonces no es ese Jesús rubiecito, ¿cierto?, de ojos claros. Era como un trabajador, pues sí, dice la Escritura, mire cómo le puede dar sentido la Escritura entonces ahora lo que estamos viendo. Dice que Él se hizo como uno de nosotros, para ser tentado en todo, pero sin pecado. Entonces se hizo como uno de nosotros. Entonces supo lo que era cansarse, supo lo que era, ¿cierto?, que le dolieran las manos, aun cuando no le podrían haber dolido porque no estaba obligado a hacer nada. Supo lo que era, ¿cierto?, llegar todo transpirado después de trabajar.
supo lo que era cargar los palos. Porque hasta en eso nosotros somos a veces como royentes, pues no, si el Señor Jesús hacía la mesa y le quedaba perfecta. ¿No? Si la regla se le corría, también le podía quedar mala. O si ponía mal esclavo, también le podía quedar chueca. Porque Jesús no era carpintero de chapa, era carpintero. ¿No? Entonces, todo esto nos tiene que dar una mirada distinta de quién es Jesús. De este Jesús histórico, del que está narrado en los evangelios. ¿Sí? De ese que estaba durmiendo, cansado, ¿cierto? En el bote cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, estaba durmiendo, estaba cansado. Si se cansaba. Si no es que se fue a acostar ahí, voy a ir a dormir un rato para pillar a los discípulos. No, pues estaba cansado. Trasnochaba un montón porque se iba a orar en las noches. Y hasta antes de iniciar su ministerio a tiempo completo, trabajaba. Y lo más probable, dicen incluso algunos, es que hasta hubiese seguido haciendo cosas en medio de su ministerio, porque ahí tenían que juntar recursos para seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, la mirada de Jesús histórico, cuando leemos la Biblia desde esa perspectiva, entonces también tenemos que ir mirando cómo era este Jesús. ¿Sí? Era alguien que conocía las cosas, estaba involucrado en lo que se hacía. No es alguien que miraba las cosas desde afuera. Sabía cómo se hacían las cosas. Porque él también las hizo. Déjenme buscar otro pasaje que nos pueda dar un poco de luz con respecto a esto. No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo. Sí, ministro. Déjenme buscar algún otro pasaje. Miren, en el mismo libro de Marcos, capítulo 6, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Piensa en su lugar de origen, donde nació, donde están aquellos que le conocen. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Toda esa revelación, ¿cierto? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Mira el sentido que cobra ahora entonces el versículo 3, los que lo están mirando. Dice, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Porque si usted ve, ¿cierto? Usted ve a ese Jesús de Hollywood entrando, ¿cierto?, a la sinagoga, a entrar, ¿cierto?, abriendo el rollo así, con toda la luz del universo para hablar un principio divino. Usted ahí ve el corazón, ¿cierto? Y se emociona y siente todo el Espíritu Santo y todo eso. Pero si ve a un hombre negrito, ¿cierto?, entrando, no tan bonito como el de los elegidos, ni como el de Jesús de Nazaret, ni como el de, ¿cierto?, el de Jesús, y ve entrando un hombre tan común y corriente como usted, con llaga en sus manos, seguramente con aserrín, un poco de aserrín en su túnica, pero habla el rollo, y habla, ¿cierto? Imagínense los que me conocen a mí, todos los que me conocen a mí, dije, ¿y no este Marcelo no es el contador? ¿De dónde sabe esto? ¿Y quién es? ¿No es el Edgar el que maneja un camión o manejaba un camión? ¿Quién es? ¿De dónde salen todas esas cosas? Entonces es una mirada distinta. Tenemos que aprender a mirar a Jesús así, en nuestra naturaleza, porque a eso vino Él.
Y ahí también hay una riqueza. ¿Quién es este Pedro? ¿No es el que hace queque? ¿Cómo nos viene a enseñar todo esto? ¿Quién es Taireli, la que fríe papas fritas el viernes? Perdón, ahora los jueves. ¿De dónde saca toda esta revelación cuando abre la escritura? Eso está mostrando el pasaje. Claro, pero nosotros no imaginamos, ¿cierto? Si alguien santurrón, ¿cierto? Que abre el rollo y le llevó toda la revelación. ¿Sí? Conocer al Jesús histórico nos lleva a mirar, ¿cierto? Este personaje que es tan como usted y como yo, pero que también era Dios, pero que hizo lo que nosotros hacíamos. Si Jesús hubiese estado hoy día, andaría en el metro lleno, seguramente tomaría micro, ¿ya? No andaría en Uber, ni en taxi, ni tendría su auto. Incluso lo más probable es que tuviera una bicicleta. Para moverse. Y eso es lo hermoso de esto, que vemos a un Jesús que realmente se hizo humano como nosotros, que realmente, como dicen Filipenses, tomó forma de siervo. Porque Jesús se hizo hombre, pero como hombre como nosotros, no como alguien distinto, no como alguien, ¿cierto? Si bien es cierto, es santo, pero como alguien que hizo las cosas que hizo nosotros. Por eso conoció el dolor de la gente, por eso conoció la tristeza, por eso sufrió. Que no le gusta andar en metro porque no le gusta andar incómodo. Si Jesús hubiese andado en metro para saber qué se siente andar todo apretado, con olores, llegar transpirado a la casa, tener que esperar micro, tomar el tren. Ese es Jesús que vino a nuestra tierra, a nuestra vida, a conocernos, a vivir con nosotros ese dolor. Ese que iba a comprar al almacén con usted y veía que el que estaba adelante no podía comprar todo el pan que quería. Ese que cuando venía de regreso veía a los enfermos y todavía no podía hacer su ministerio. Ese es el Jesús que vino en medio de nosotros. Ese es el Jesús histórico, el que está en la Biblia. Ese es Jesús. No es uno que tiene la barbita ordenada, ni se peina para atrás. ¿Sí? Es uno que caminaba, que se cansaba, que tenía que lavarse los pies, que dejaba de dormir para ir a orar, que le daba hambre, que tenía frío. Ese es el Jesús en el cual usted y yo tenemos que creer. Ese es el Jesús que fue a la cruz. No es uno que estuvo escondido durante 30 años, ¿cierto? Y tuvo 3 años para hacer solamente milagros. Se cansó porque caminó miles de kilómetros, se ensució porque caminó miles de kilómetros, pasó hambre, pasó desprecio. Claro, hizo miles de milagros y cosas que nosotros vemos. Pero era un hombre como usted y yo. Por eso tenemos que mirar ese modelo. Y no ese modelo tan divino, tan hollywoodense, tan especial. Porque claro, nosotros queremos saltarnos todas esas cosas. Por eso es que muchos de nosotros, ¿cierto? Quieren huirle al dolor, quieren huirle al sufrimiento, quieren huirle al cansancio, quieren huirle a la incomodidad. Pero el Señor Jesús vino a esta tierra y se hizo como uno de nosotros para vivirla. Y si nosotros somos sus discípulos y seguimos su modelo, entonces tenemos que pasarlo. Dios puede igual gozar su vida, si tiene las manos feitas, si las tiene medias partidas, si las tiene con algunos callitos, si está cansado, si tiene sueño, si tiene hambre. Dios igual puede ocupar nuestra vida. Y Él pasó en todo eso. Y por eso que también nos entiende en todo eso. Y ahí está nuestro modelo para que usted y yo no pequemos. Una de las cosas que vimos también en teología, en los cursos de teología anterior, recuerde que Dios vino acá para bajar en medio de nosotros. Entonces, no luche usted con irse para arriba.
Él vino para abajo. ¿Ya? Mire, otro pasaje, para que leamos y veamos este Jesús hombre. Déjeme buscar el paralelo porque ese no está aquí en Marcos. Creo que en Mateo 15. No es este. Sí, aquí está. Ya. Mateo 15. ¿Ya? Aquí está hablando acerca de lo que contamina al hombre. ¿Ya? Para que usted vea que Jesús también iba al baño. ¿Ya? Porque algunos llegan a pensar que Jesús no iba al baño, pues si era Dios, ¿cómo iba a ir al baño? Pero estaba en el cuerpo humano, iba. Y de hecho conoce la necesidad del hombre. ¿Cierto? Dice, ahí hablándole un poco, explicándole acerca de esto que estaban viendo ahí, ¿cierto? De cuando le reclaman que por qué no se lavan las manos y todo eso. Y lo que contamina al hombre. Mire lo que dice el versículo. Después te puede leer el capítulo 15 completo. Mire lo que dice el versículo 15 en adelante. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero de lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces Jesús también iba al baño. Por si alguien pensaba que no iba al baño, sí también va. También conocía la letrina. ¿Ya? Si alguien no sabe lo que es la letrina, es un WC. ¿Sí? Entonces, en eso, ¿cierto? Es donde hoy día tenemos que reflexionar. ¿Quién es este Jesús histórico para nosotros? Este hombre que murió, que caminó, ¿cierto? Que sabemos que fue judío, que fue carpintero, que fue de Galilea. Conocía del mar. Mire, Jesús conocía del mar. Sabía, ¿cierto? No tan solo por su aspecto divino, pero conocía del mar. Por eso cuando se encuentra con Pedro y está enseñando a los discípulos, le dice, préstame tus barcos para yo colocarme ahí un poquito más afuera y que todos me escuchen. Porque era de la zona, era de Galilea y conocía. ¿Sí? Entonces, lo importante de mirar a Jesús histórico es poder ver toda esta belleza de quién es Jesús también para nosotros, en este caminar que estuvo en esta tierra. ¿Cierto? Más allá de poder determinar, ¿cierto? Y entrar en debate de decir si fue a los 33, 35, 31, 38. Son temas que no tienen sentido en nuestra fe, ni tampoco nos pueden quitar lo que nosotros creemos. ¿Ya? Si el Señor Jesús murió a los 33, 35, 34, lo importante es que Él murió, resucitó. Y lo vamos a ver cuando veamos el detalle de su obra. Da lo mismo si fue en el año 33 exacto, si fue en otro año, no va a ser irrelevante si fue día viernes, si fue día sábado, si fue día domingo, si fueron 3 días, si fueron 2 días, pasan a ser cosas irrelevantes, porque lo importante es que fue resucitado por el poder de Dios, y que eso hizo que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pero tenemos que aprender a mirar desde la otra vereda, ¿cierto? La belleza de ese Jesús histórico,
para poder entender nuestras debilidades, para poder entender nuestra vida, para poder conocer a ese Jesús tan poderoso que obra en nosotros. Y entender, ¿cierto? Mirar la vida de otra perspectiva como Jesús también la miró. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? ¿O tiene cara de, todavía tiene cara así como de, todavía estoy hablando en chino? Hermano Maximiliano San Martín. Dígame, amado. Comentarios de la clase. Esto es teología, de reflexión. Bueno, tengo harta cosita que apunté aquí que de verdad me fueron volando a la cabeza. Y me Compártalas, por gustó eso favor, que dijo, bueno, aparte ¿Perdón? compártala con los hermanos. Sí, Puede que algunas- bueno, en realidad este es como un entre paréntesis, que el arameo es la función entre el hebreo y el sirio, Asirio. pero bueno, más allá de eso, sí, ¿asirio o sirio? Asirio. Ya, eso me gustó mucho porque no sabía de dónde venía el arameo, pero pensar en un Jesús que, mm, que, que tenía como usted decía, como las manos a lo mejor porosas, así como veo a mi tata a veces cuando me abraza y veo sus manos, también logro como proyectarme o trato de entender en mi cabeza a este Jesús histórico. Y me encanta porque de alguna manera puedo estar tranquilo de que él siendo hombre también eh, logró sentir lo que nosotros sentimos hoy en día. Entonces, cuando él habla o él, todo lo que nos dice la palabra o los sinópticos, toma mayor peso porque en el fondo él lo está hablando desde la experiencia, él lo está hablando no desde un concepto, sino que él lo está hablando desde la experiencia. Y creo que hoy en día, a lo mejor en este mundo tan intelectual, quizás entre comillas, ideológico, en el fondo no se habla desde el concepto, sino que Jesús habla desde la misma experiencia. Entonces, de alguna manera eso le da un respaldo y hoy en día yo creo que falta que los cristianos sean, desde esta perspectiva, como el Jesús histórico, un Jesús de experiencia, un Jesús cercano, un Jesús que de alguna manera traiga el reino hacia la tierra, hasta andar en bicicleta. Yo a veces veía a la gente andar en bicicleta y gente esforzada, y uno anda en su auto a veces y anda alegando por la benzina. Y vemos a gente que anda en su bicicleta tranquilamente y viven tranquilos, viven una vida relajada, y uno envuelto en tanta cosa, a lo mejor en deuda, en elementos que en realidad son tan propios de este mundo. Y Jesús no, pues Jesús vivía de su oficio. Ahora, igual tengo una pregunta con respecto a eso, porque en ese tiempo tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado, que el oficio de carpintero era un oficio bien remunerado. No es como hoy en día que a lo mejor se ve como un artesano o algo así. Eso es una pregunta ahí, amado. La verdad lo desconozco, pero sin duda que sería un trabajo. Tiene que haber tenido su salario. Lo más probable es que Jesús, hasta antes de su ministerio, tiene que haber vivido con su mamá, tiene que haber también tenido los recursos para sostenerla, para ir a ayudarla, porque él lo hizo. Eso fue así. Entonces, sin duda que lo que él realizaba le debería generar, ¿cierto?, lo suficiente para poder mantener eso. Ahora, en la práctica desconozco si es que era algo tan bien pagado o no, pero en ese sentido no lo conozco. ¿Qué más, Maxi, de lo que habías anotado? ¿O estamos con eso? No, tengo hartas cosas, pero no sé si sigo o no. Unas dos más. Ya. Eso, de que Jesús también, aunque va a sonar un poco
chistoso. Porque cuando lo escuché por primera vez me causó un poquito de risa, pero para muchas personas cristianas que estaban en la clase en ese momento fue como chocante. Cuando el profesor en una oportunidad, en una clase que estuve, dijo que Jesús también fue al baño, así como también usted lo mencionó. Porque a veces siempre vemos a este Jesús como un poco volando con una aureola y dos alitas, y no olvidamos también de que él también iba, iba al baño, hacía sus necesidades. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que, por lo que entiendo, en la cultura judía, desde los 6 años, si no me equivoco, hasta los 12, no me recuerdo, se enseñaba Torá, se enseñaba Entonces, me imagino a Jesús también estudiando, me imagino a Jesús también diciendo, yo estuve por ejemplo, hablando del relato de la creación, y él pensando, dice, oye, pero si yo estuve ahí, ¿habrá sido así? ¿Se lo habrá imaginado él? Porque igual estamos desde una perspectiva como humana, entonces, pero él también fue 100% hombre, entonces esas cosas a mí me chocan un poco, digo, ¿cómo, por ejemplo, se paraba Jesús en un aula de clase, escuchando a lo mejor a los rabinos, hablando de la creación y hablando de todos estos acontecimientos? También tengo esa duda. Bueno, esas son conjeturas, eso nunca lo vamos a poder resolver. La única luz que tenemos de eso, ¿no es cierto?, es cuando Jesús está en un episodio en su niñez, los 12 años, ¿cierto? Y se escapa, se queda ahí fuera de los papás y está en el templo hablando con los rabinos, pero no tenemos mayores luces de eso. Pero sin duda que puede haber sido todo un rollo para él también. Como también cuando después, ¿cierto?, está Jesús en las bodas de Caná y la mamá le pide que haga un milagro y Jesús le dice, todavía no es el tiempo. O sea, ¿qué te pasa? Tranquila. Entonces, son cosas que no vamos a saber. Y el último, Amado, o sea, en realidad tengo hartas cosas en la cabeza, pero esto me llama la atención, porque en el fondo Jesús también sufrió la discriminación. Hoy en día, de hecho, está muy en boca eso, el tema de la discriminación y el tema de respetar al otro. Pero él también sufrió la discriminación cuando le decían hijo de fornicación. Entonces, en el fondo, igual desde esta perspectiva humana, podemos entender y ver que Jesús, desde su experiencia, también pasó por eso. Sí, claro, Eso, Amado. Jesús, lo más probable es que Jesús haya conocido todas las experiencias, todas las formas de relacionar, desde la aceptación, el rechazo, la discriminación, la frustración, el enojo. Jesús se enojó. Sí, entonces es distinto mirarlo desde esa perspectiva. ¿Quién más va a participar? Ya, yo lo voy a elegir. Hermana Katie. Ya, no había visto su manito. Perdón. Hola, buenas noches. Bueno, quería comentar de lo que vimos hoy. Un par de cositas que me llaman la atención es imaginarme que Jesús fue un hombre fuerte, fornido. Fue algo como totalmente distinto a lo que yo tenía en mi mente. Y también eso que usted comentaba, que a veces nos quedamos en detalles mínimos como números y eso, fechas, detalles que realmente lo que importa es el hecho de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y eso. También no quería dejar pasar la oportunidad de comentar algo que mientras estaba leyendo el libro que usted nos mandó, leyendo que Dios, Jesús, tenía debilidades y limitaciones humanas como nosotros, y que él se desarrolló, o sea, que él nació como un bebé, creció como un niño y se fue formando hombre, o sea, él creció y se desarrolló, o sea, fue de menos a más, igual que uno. Y me entró unas preguntas que incluso las anoté y decía, la pregunta era como, ¿él era consciente de su deidad cuando niño? El Dios que todo lo sabe fue cegado de su entendimiento, y por un momento me quedé así como pensando mucho en eso,
Y al ratito recordé la palabra que dice que el Señor se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, tomando esta condición humana. Y para mí fue así como que, wow, Él fue capaz de verdad humillarse, de hacerse niño, de crecer, de formarse. Para mí fue así como asombroso, de verdad que tomó mucho peso el hecho de que Él se haya hecho hombre, que nosotros tenemos tantas limitaciones y Él pudiendo estar, pues no, solo en su deidad, Él se decidió, o sea, fue una decisión de venir como hombre, le di peso a eso. Igual dejo como abiertas las preguntas por si usted, ministro, tiene como algo que agregar a esto que en su momento me cuestioné, pero bueno, de verdad que esa palabra también trajo como consuelo y entendimiento. No sé qué usted me puede hablar de eso. Lo que pasa es que ahí no hay una forma de poder responder eso, Katie, ni para el resto de los compañeros, porque es algo que solamente siempre van a ser conjeturas para nosotros, ¿ya? La experiencia más cercana a tratar de resolver ese enigma, esto es como cuando nosotros queremos tratar de entrar en el plano de entender la eternidad. Y nosotros no estamos preparados para entender la eternidad, entonces cuando alguien habla de la eternidad es algo que nos agobia, porque no estamos preparados para eso, ¿cierto? Pensar que vamos a estar toda la vida adorando, ¿cierto? Nos cansa, y si usted dice, ay, no puedo ni levantar las manos 3 minutos en la iglesia, ¿cómo lo va a hacer toda la eternidad? Es porque no estamos preparados para entender esa dimensión, ¿ya? Y todo lo que nosotros queramos mirar, ¿cierto? De lo que pasó con el Señor Jesús en su niñez, si lo entendía o no lo entendía, no lo sabemos, pero lo más probable es que en su diseño perfecto Él haya tenido todas las condiciones para manejarlo, pero no sabemos cómo, ¿me entiendes? Sí, nosotros tampoco vamos a ver cómo es la eternidad hasta el momento en el que estemos ahí, porque, y obviamente si nosotros lo tratamos de entender aquí, nos hace mal porque nos agobia, porque no sabemos cómo va a ser, porque estamos, ¿cierto?, con esas limitaciones, como usted dice, de tiempo, de espacio, de distancia, que seguramente el Señor Jesús cuando vino en forma humana, ¿cierto?, en esa humanidad, en esa humillación que Él tuvo, se logró sujetar a todo eso. Pero ¿cómo lograr saber si Él tenía conciencia, no tenía conciencia, si se afligió, no si se afligió, si estaba angustiado, no angustiado? Son cosas que nunca vamos a saber, ¿ya? Entonces ahí también, en mi consejo, no hay que entrar tanto en esos temas porque son cosas que nosotros no vamos a tener respuesta, y cualquier cosa que pensemos solamente van a ser conjeturas, ¿cierto?, ideas, y no van a tener a lo mejor ningún tampoco sustento, ni siquiera bíblico, ¿ya?, de ningún otro tipo, ¿ya? Estoy pensando en quién. Miguel, qué bueno que es voluntario, me motiva en estas clases, cuando solito salen. Sí, antes que me dijera. Em, no, la verdad que me impacta mucho esto, es muy amplio todo lo que estamos aprendiendo, porque abarcamos todo lo que es la vida de Jesús y tiene mucha enseñanza en el tiempo que él estuvo acá en la tierra. Pero una de las cosas que más me han marcado, sobre todo del capítulo 26 que leímos, fue cómo María, Dios la usó para engendrar y tener a Jesús. Eso me llamó mucho la atención porque Dios podría haber usado o enviado a Jesús sin ninguna persona en la tierra. No podría haberlo hecho sin María, sin José, aunque no tuvo una intervención él. Sin embargo, lo que yo puedo leer en ese capítulo es que Dios también lo quería hacer para también mostrarnos a nosotros que Él tenía algo de humanidad. Entonces, eso también me llamó mucho la atención porque sentí que el Señor también quería hablarnos a través de eso y también hablarnos a través de cómo no quiso también que José tuviera una intervención en esto, porque si no tenía que ver también con la raíz de Adán. O sea, hubiese también tenido que ver con eso. Entonces, eso por lo menos yo nunca lo había entendido, nunca lo había tenido claro.
Y me habló mucho a través de ese capítulo la parte de cómo también Jesús nació de la virginidad de María. Y en lo que también hablaba Katie, pensaba antes sobre el tema de las emociones y también cómo a través de este capítulo y lo que hemos aprendido, Jesús tuvo todas estas emociones. O sea, con Lázaro yo tengo acá anotado que lloró, oró con emoción, se emocionó con la fe del centurión y en una parte que Jesús dice, ahora todo mi ser está angustiado. Entonces, de alguna forma, Jesús también tenía un alma y él podía tener todas estas emociones y expresarlas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, es muy interesante. La clase, no sé si la 4, si la clase 4 vamos a ver un poquito ese tema de lo de María que estaba hablando tú ahí, Miguel. Y es muy interesante porque hay muchas cosas, ¿cierto?, que le dan sustento después también a todo lo que nos trae Pablo en cuanto a la revelación de Cristo en sus cartas después más adelante. Entonces, es importante conocer ese fundamento respecto a eso para poder después mirar mucho de lo que tiene que ver con Cristo. Así que tenemos que esperar por lo menos hasta la clasecita 4 para poder verlo. María José, que también tenía su manito levantada. Gracias, Miguel. Sí, ministro, mire, lo primero que quería decir con respecto al libro es que yo no sé si le pasará a mis compañeros, pero yo me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no me cuestiono. Entonces, me da como lata porque las leo y es como, para mí no es tema. Y me parece hoy que sí debiese ser tema, o sea, de profundizarlo y de conocer en realidad, porque uno necesita muchas veces respuestas o también para poder responder a dudas que otras personas puedan tener. Eso por un lado. Y por otro, como usted nos estaba diciendo que Jesús finalmente era mucho más humano de lo que quizás nosotros hemos pensado. Hay una parte del libro que leí que dice em, que él enfrentó cada tentación, dice, no en base a su poder divino, sino solo en su fortaleza de su naturaleza humana. Y eso me llegó mucho, porque siempre lo vi como ese Jesús que uno lo ve muy espiritual, como muy Dios en el fondo para esas cosas, y que por eso él pudo vencer todas esas tentaciones. Pero dice acá también que si nosotros ejercemos esa clase de fe, también nosotros podríamos como sobrepasar las tentaciones. Entonces, en el fondo uno sobreespiritualiza en ciertas cosas a Jesús y uno se tira mucho al suelo de que uno es tan débil que uno no puede con ciertas cosas, pero en realidad si nuestra relación con Dios fuese tal como la de Jesús, que es posible, eh, la vida sería quizás mucho más fácil de lo que uno la complica. Sí. Qué buen tema ahí levantó, porque claro, va mucho de la mano con lo que mencionaba Miguel. Claro, y eso está dado, y precisamente tiene ese sentido de por qué Jesús, ¿cierto?, nace de esta forma divina y en esta forma humana, ¿cierto?, para no tener corrupción en su vida ni tener pecado. ¿Sí? De esa forma es como puede enfrentar porque todas las tentaciones, porque si hubiese sido Dios, entonces no hubiese tenido ningún sentido. Tenía que enfrentarlas de forma humana para llevarnos, ¿cierto?, y mostrarnos lo que usted está diciendo, que nosotros somos capaces. Sobre todo ahora que Cristo está en nosotros, y que está en nosotros también el Espíritu Santo. Entonces, claramente todo lo que está hecho es una lección muy profunda, pero de la cual tenemos muy poca conciencia. Entonces, por eso Jesús, ¿cierto?, en ese sentido, y Cristo, ambos conectados, entonces son el modelo. Y cuando, ¿cierto?, hacemos la remembranza, ¿cierto?, o volvemos atrás a lo que vimos en los cursos de Evangelio Sinóptico, entonces Jesús vino, ¿cierto?, a traer el reino de los cielos, y parte de lo que vimos ahí cuando estudiamos los Evangelios Sinópticos es que el Señor Jesús
entonces también nos muestra esta nueva forma de relacionarse con Dios por medio de la paternidad. Pero claramente que a eso ahí que usted encontró es algo que hay que darle ahí, ¿cierto? Darle mucha vuelta y masticarlo, 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 y ir buscándolo en la escritura para ir viendo cómo llevarlo adelante y poder vivirlo. Entonces aquí cuando estamos viendo estas cosas nos damos cuenta que la vida del cristiano no es tan solo la emoción de la canción linda que nos gustó en el culto, no es tan solo si nos gustó la predicación del pastor, ¿no? Es otro tipo, es una relación personal. Entonces ya no te cobra sentido que realmente mi vida con Dios tiene que ver en una relación personal con Él. Porque todas esas cosas se pueden enfrentar y se pueden superar. Entonces, pero muy pocas veces se estudia el Jesús histórico. Muy buen tema ahí, María José. Muy buen alcance. Sujei. Bueno, la clase me trajo memoria un poco de lo que leí en el capítulo. Y hay una parte que me abrió mucho los ojos que hablaba de cómo para nosotros suena muy normal el entender ahora de que había un bebé que era nuestro Salvador. Pero en el libro nos ponía como en el contexto de ese entonces, o sea, lo chocante que tuvo que haber sido para las personas ver un bebé y tener que entender de que era su Salvador, o sea, era quien esperaban, era súper chocante. Y junto con eso como que dije, pucha, igual tenemos normalizadas muchas cosas, no solamente eso, sino que lo mismo que ahora hablábamos, el tema incluso del aspecto que Jesús tenía, y claramente, como en lo secular se puede decir de algún modo, se habla mucho de Jesús, de hecho, de quien más se habla, pero súper malo, súper distorsionado, irreal incluso. Entonces, qué bueno es aterrizar pensamientos, ideas que por mucho tiempo uno tiene en la cabeza, ya sea porque lo aprendimos en una película, de una serie, o incluso hasta pudo haber sido aprendido en una iglesia. Entonces, es que bueno el poder aterrizar y como ligado a lo que creo que, no me acuerdo quién lo había hablado, pero como esas preguntas que a veces nos comenzamos a hacer como sin respuesta, también en el libro mencionaba, no me acuerdo qué era exactamente lo que estaban hablando, pero mencionaba de que si no se habla y no se mencionó en la Biblia, como que no hay que darle esta vuelta, porque no, como que por algo Dios no mencionarlo, o sea, como que es lo que tenemos que saber, lo mismo que decía usted, o sea, no creo que vamos a terminar de comprender lo que es la eternidad, y así un montón de temas más, y también el saber cómo discernir cuando le andamos buscando la quinta pata al gato con ciertas cosas, porque sí es bueno como el profundizar, el analizar, pero a veces como que andamos buscando cosas que yo creo que perdemos el tiempo un poco en rebuscar. No sé si está bien ese pensamiento, pero como que realmente lo pienso y claro, yo soy mucho de cuestionarme cosas y me gusta investigarla, me gusta meterme, pero de verdad que a veces perdemos mucho el tiempo y nos desenfoca finalmente de lo realmente importante. Y le prestamos más atención a cosas que, no sé, como que realmente ni siquiera nos acercan a Cristo. O sea, que ni siquiera cumple esa función, simplemente nos aleja y nos desviamos. Y hay otras cosas que sí, pues entonces igual el Señor me enseña a mí a discernir cuándo le ando buscando esa quinta pata y estoy perdiendo mi tiempo en cosas que no debería, porque si Él no lo mencionó, y eso también que traiga paz. Si no está mencionado, encontrar mi descanso en eso. Esa es como reflexión. Bien, bien. No sé quién de los dos va a hablar, si Edgar, que ya no me ama tanto, o Lucía, que todavía me ama. Para hablar a que lo ama.
No, ministro, le quería comentar que, bueno, como yo tengo poco tiempo en el camino del Señor, yo recuerdo haber leído antes, porque me gustaba mucho leer, sobre el Jesús hombre, porque no leía la Biblia. En mi cabeza jamás me pasó leer la Biblia. Y cuando estábamos en estas dos clases, yo recordaba esas cosas que había leído de Cristo, tal cual, muchas cosas de esto. De hecho, cuando hoy nombró que él hablaba arameo, yo lo sabía. Y yo me acuerdo que una vez yo dije, ¿y cómo él no hablaba hebreo y griego si así está escrito en la Biblia? Ah, esto parece pura trampa de la Biblia. Uno con una mentalidad no cristiana empieza a cuestionar cualquier cosa que uno haya escuchado. Entonces, leyendo ahora el capítulo 26, porque también sí me preguntaba y decía, bueno, ¿y por qué no llegó nada más? Hicieron todo el teatro, decía yo, de mandar a nacer una virgen, y me parecía como muy teatral el tema, ¿no? Y una parte que me gustó ahí que decía, Jesús no pudo ser un ángel, porque él no, un ángel tendría que salvar a un ángel. Jesús vino a salvar hombres, y entonces él tenía que ser hombre. Y por eso yo decía, sí, así es, tal cual, él tenía que padecer todo lo que nosotros padecemos, sentir todo lo que nosotros sentimos, y que nosotros supiéramos que él era igual a nosotros, en cierta forma, porque entendemos que él también es 100% Dios, y era la única forma que nosotros de verdad pudiéramos entender algo tan grande, porque nuestra mente tan finita, evidentemente, no sé cómo podríamos entender algo de esta magnitud. Claro, hoy en día ya yo lo proceso más, pero sí es verdad que para una persona que está fuera o que se quite las alas es un poquito más complejo. Y me acuerdo también una vez que dijo el pastor que a veces las personas hablan mucho de lo poco que dice la Biblia. Entonces empiezan a buscar, como dice Sujei, las 5 patas del gato, y empiezan a pensar que por qué era aquí, por qué era allá, porque yo lo hacía. Cuando de verdad deberíamos hablar de cosas que yo digo, si Jesús no habló de ese tiempo, de esos, no sé, 20 años, de eso, si estuvo o no estuvo, no debería ser de relevancia para nosotros, sino de verdad enfocarnos en lo que Él nos dejó como que lo que deberíamos entender realmente. Eso, Sí, ministro. claro. Bien. Muchas gracias, Lucia. Irelis, que tiene otro nombre ahí que no entiendo. No sé si está en arameo o en griego eso. No entiendo el Sí, nombre este. sí, lo escribí en arameo para Está en una lengua familiarizarme con la espiritual. clase. No lo puedo cambiar en la realidad. Bueno, ministro, como para no, obviamente la clase está concatenada con este capítulo 26, de hecho por algo usted no lo mandó a leer. En mi caso yo no tengo el libro, pero sí como que imprimí completo el capítulo, que es grande, no lo he terminado de leer, y le decía a mi hija, hubiese sabido que esto era tan interesante, lo hubiese empezado a leer antes. Al igual que María José, pero como para no redundar en lo mismo que han dicho todos, porque tengo destacadas varios puntos, sí me llamó, o sea, me llamó mucho la atención cuando se refiere a que Jesús tuvo un alma y emociones humanas. Y justamente cuando María José comentaba lo de que él fue tentado, que fue tentado en todo, y todo, como que ese diálogo que Satanás quiso tener con él, pero que él no le dio cabida, cuando María José decía que nosotros también podemos ser como él. Y entonces, más adelante, cuando mencionaba lo de la tentación, hablaba de la obediencia. A veces nosotros no, yo considero que a veces nosotros no, como que vemos el hecho de la obediencia, de obedecer a Dios como algo demasiado difícil. O simplemente, ay, ya, pero es que se cayó. ¿Estás bien, hija? ¿Estás bien? Ay, ya va, ministro, que la niña se había quedado dormida en el mueble y se cayó ya. Esperemos que no le haya pasado nada grave. ¿Ya? Qué bueno, me imagino por lo que escuché, varios leyeron el capítulo, pero hay algunos que también a lo mejor no lo han leído y no lo terminaron.
Les voy a dejar una asignación más, porque me interesa que también lean ahora la perspectiva de lo que habla Erickson, ¿ya? Para que puedan leer también acerca de la persona de Cristo, pero bajo la perspectiva de Millard Erickson. Yo les voy a dejar ahí el capítulo listo para que lo puedan leer, ¿ya? Pero para que avancen con eso. Ya. ¿Va a terminar Iralis? Ya. Sí, no le pasó nada, fue más el susto, cayó encima de los cojines. Bueno, eso cuando estaba terminando sobre lo de la tentación, que decía que no quería redundar en lo que ya habían hablado mis compañeros. Y también hay una parte que yo siento que, o sea, a mí personalmente, digamos que fue como una caricia, por decirlo de alguna forma, y consuela un poco mi corazón, de que si bien nosotros sabemos que la obra, que nosotros estamos llamados a predicar la palabra y que la obra la hace el Espíritu Santo, que no es algo que dependa de nosotros. Nosotros por obediencia debemos predicar la palabra. Y que a Jesús también le sucedió lo mismo que muchas veces nos sucede a algunos de nosotros. Quizás algunos nacieron en una familia cristiana, pero quizás hay otros casos, quizás como Lucía o como yo, que tenemos poco tiempo, digamos poco tiempo en el Evangelio, y que las personas que nos conocen desde niños, aun y cuando aquí en el capítulo 26 se habla de que él era un hombre justo, que era amable, que era sincero. Quizás en el caso de nosotros que tenemos defectos, o que, no sé, nuestros padres o nuestros hermanos conocen nuestras debilidades, y que le hablemos del Evangelio, entonces como que cuestionan lo que quizás uno está diciendo. No sé si me explico. Claramente, igual aquí se refiere como que no creían que ese Jesús, o sea, que Dios estuviese en él, y que esos milagros que él estuviese haciendo cuando lo vieron crecer, o sea, nacer de María, que el papá era un carpintero, o sea, como que lo menospreciaron. Y aún y cuando nosotros no somos como él, en cierta forma también nosotros vivimos como ese menosprecio de nuestra familia, cuando quizás queremos predicar también el Evangelio. Aún y cuando nosotros no hacemos milagros, pero sí por el poder del Espíritu Santo y siendo hijos de Dios, nosotros podemos imponer manos y orar y declarar sanidad. Es como que a lo mejor nos ven, o sea, ¿quién eres tú para hacerlo? ¿Me explico? Entonces Sí, ahí también. puedo entenderle. Sí, pero sí. Sí. Bueno, eso es parte de lo que nos toca vivir como creyentes. O sea, no hay algo Claro. tampoco ahí que no podemos esperar nada distinto de lo que vivió el Señor Jesús. Eso es algo que tenemos que siempre considerar. Ya. Y la última que está ahí, hermana Ibis. Yo le quería preguntar nada más si usted tiene algún archivo de la Biblia como en PDF o en libros así divididos, porque quizás sería bueno para nosotros, porque casi no he podido encontrar. Una pura vez vi en Amazon que tenían la Biblia, pero cada libro solo, entonces porque quizás ahí también nos sirva a nosotros como para estudiar más cada libro, como más personalizado, digo yo. Porque lo que quería decir es muy largo, así que prefiero dejarlo para la otra clase. Ya, pero no lo entendí. Eso quería preguntarle. ¿Usted quiere una Biblia en Lo PDF? de, claro, que si tiene la Biblia, pero por libro en PDF. Un ejemplo, no sé, Génesis solo en PDF. No tengo eso. ¿Eso no existe? No lo sé si venden. existirá, pero... O sea, hay personas que arman la Biblia y que lo venden, no sé, de hecho hay una chica, no me acuerdo cómo se llama, creo que Biblia Bonita, que ella imprime la Biblia y como que la encarta. A lo mejor eso te pudiese servir. Quizás porque tú quieres... ya. No. Claro, estudiar los libros por libro. Porque, sí. Eso. Era eso como para también poner unos apuntes y anotar y cosas así. Quizás sería bueno para nosotros que estamos estudiando. Eso. No, pero a los que les gusta rayar su Biblia, ahí la hermana Ireli le puede dar un consejo de cómo rayarla. Ya, ahora le voy a hacer bueno, no la pregunta, sino algo que todo lo que dijeron. La mía no tiene nada. Pregúntale a la hermana Ireli.
Ya, ministro, lo Mire que por quería Dios, decir yo, mire por Dios no, cómo está no eso. sé si, Que el Señor le no sé perdone si en una Biblia. encaja en esta primera parte, creo, pero a mí me impactó mucho con respecto a cuando habla acá en el capítulo 26 del cuerpo que tenía Jesús después que murió y resucitó, que era Lo vamos, como, lo vamos a ver en la clase 4. Ese es un tema buenísimo. eso me voló mucho la cabeza porque yo me imaginaba mucho como un cuerpo como se me imaginaba, que después que resucitó era el cuerpo así como el que vieron ellos en el monte, que estaba como brillando, pero no, pues no es el mismo cuerpo, pero a la vez sí es un cuerpo como se supone el que vamos a tener nosotros cuando estemos en el cielo, algo así, no sé. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima clase. De la próxima a la próxima, porque la próxima vamos a hablar de Cristo, ¿ya? Así que, mis amados, gracias. Qué bueno, pues, tener la sensación de que leyeron el libro, de que les pareció interesante. Léanlo, les voy a subir la asignación de Erickson, porque él le da otra mirada, otro prisma, que puede ser a lo mejor un poco más compleja, pero también nos va a sumar. Así que eso, gracias por estar conectados, que el Señor les bendiga, que descanse, que el Señor renueve sus fuerzas, que tengan una excelente semana, que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Gracias por la clase. Chao, Bendiciones. bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, hermano. Buenas Gracias. noches. Que descansen. Chao. Gracias, bendiciones. Saludos, Aliet.